Camila pasó lentamente los dedos por la superficie rugosa de la vieja pared de ladrillo. 20 años atrás, esta había sido la pequeña panadería de su padre, el lugar donde comenzó su negocio familiar. Ahora, esta estrecha calle de Plasencia alberga el lujoso El Sabor de Cáceres, el restaurante insignia de su cadena mediterránea. El viento fresco de octubre arrastraba las hojas caídas de los plátanos por la calle empedrada. El sol poniente coloreaba las antiguas piedras de las casas en tonos dorados, dando a la ciudad un encanto especial, casi mágico. Camila se arregló un mechón suelto de pelo oscuro y abrió de un empujón la pesada puerta de roble del restaurante. La espaciosa sala bullía con el ajetreo habitual de antes de la cena. Los camareros ordenando los platos, el barman limpiando los vasos, los sous-chefs preparando los platos para el turno de noche. Los olores familiares de hierbas picantes y pasteles frescos llenaban el aire, creando una atmósfera única de comodidad y expectación. «Señora Mendoza». El maître Pablo, un hombre bajo y ágil con un bigote bien recortado, se apresuró a acercarse a ella. «Todo está listo para esta noche. El señor Raúl me ha pedido que le diga que se retrasará en el nuevo restaurante de la Plaza Mayor. Hay algunos problemas de ventilación». Camila asintió, tratando de ocultar una fugaz decepción. En los últimos meses, Raúl había trasnochado cada vez más, perdiéndose las tradicionales cenas familiares. Atravesó el vestíbulo hasta las escaleras que conducían a la zona administrativa del edificio donde se encontraba su despacho. Las viejas fotografías de las paredes mostraban la historia de su éxito. Aquí estaban ella y Raúl hace 20 años, muy jóvenes, delante de su primer restaurante. Su padre, Ignacio Esteves, les pasa el brazo por los hombros con los ojos brillantes de orgullo. Por aquel entonces no eran más que restauradores en ciernes con grandes ambiciones y medios muy modestos. Camila recuerda el día en que vio por primera vez a Raúl. Había entrado a trabajar como cocinero en la panadería de su padre, recién salido de la Escuela de Cocina de Madrid. Un joven alto, seguro de sí mismo, con un mechón de pelo negro rebelde y una sonrisa desarmante. Ignacio reconoció de inmediato su talento y su pasión por la cocina. «Ese chico tiene fuego en los ojos», dijo entonces su padre. «O se queman en un mes o llegan a lo más alto». Raúl no se quemó. Sus ideas innovadoras, combinadas con su respeto por la cocina tradicional, llamaron rápidamente la atención de los aficionados a la gastronomía. En un año, la pequeña panadería se había convertido en un restaurante popular y, 2 años más tarde, Raúl y él se habían casado. Camila se sentó en un sillón de cuero junto a la enorme mesa de caoba. El sol del atardecer doraba los lomos de los viejos libros de cocina de las estanterías, muchos de ellos heredados de su padre, que ahora disfrutaba de unas merecidas vacaciones en su casa de la costa. Abrió su agenda y repasó la lista de tareas para mañana. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Mercedes Oliveira, la abogada de la familia y su mejor amiga desde la época de estudiante, apareció en el umbral. «Pareces cansada», dijo Mercedes sin preámbulos, sentándose en la silla de enfrente. Su estricto traje de negocios contrastaba con la preocupación cálida, casi maternal, de su mirada. «Expandir una cadena requiere mucha energía». Camila se frotó las sienes. El nuevo restaurante de la Plaza Mayor, la reforma de la Sala de Cáceres, las negociaciones para un local en Badajoz, y Raúl vuelve a estar desaparecido todo el día, remató Mercedes por ella. Camila permaneció en silencio. Su amiga era la única persona con la que podía hablar con franqueza de sus preocupaciones. En el último año, algo había cambiado sutilmente en la relación con su marido. Raúl se había vuelto más retraído, más irritable, llegaba más a menudo tarde al trabajo. «¿Sabes?», dijo Mercedes lentamente, «quizá deberíamos bajar un poco el tono. Has alcanzado un éxito con el que hace 20 años solo podías soñar. 3 restaurantes en Plasencia, 2 en Cáceres, planes de expansión a otras ciudades. ¿Quizá ha llegado el momento de prestar más atención a tu familia?» Camila negó con la cabeza. «Esto no es solo un negocio, Mercedes. Este es el trabajo de nuestra vida. Raúl y yo empezamos de cero, cada restaurante una parte de nosotros mismos, y luego ampliar la cadena fue idea suya». Se levantó y se acercó a la ventana. Al final de la calle se encendían las primeras farolas y su cálido resplandor se reflejaba en los adoquines. En momentos así,
Plasencia parecía una ciudad sacada de un viejo cuento de hadas. ¿Te acuerdas de cómo conocimos a Raúl?, preguntó Camila de repente. Papá estaba a punto de cerrar la panadería. Decía que un pequeño negocio familiar no podía sobrevivir en el mundo moderno. Y entonces llegó este joven engreído de ojos ardientes e ideas audaces. Mercedes sonrió. Claro que me acuerdo. Dijiste entonces que o era un genio o un loco. Probablemente las dos cosas, respondió Camila en voz baja. Sabes, a veces pienso, ¿quizás nos dejamos llevar demasiado por la búsqueda del éxito? Hubo un tiempo en que solo queríamos crear un lugar donde la gente pudiera disfrutar de auténtica comida casera. Ahora tenemos una cadena de restaurantes de alta gastronomía, estrellas en las guías, planes de expansión. Llamaron de nuevo a la puerta. Pablo entró. Su rostro expresaba alarma. Señora Mendoza, disculpe que la moleste. Han llamado del restaurante de la Plaza Mayor. Hay problemas con la nueva encargada, la señorita Valverde. Insiste en cambiar el menú sin consultar al chef. Camila suspiró cansada. Lorena Valverde era una incorporación reciente a su equipo, una chica joven y ambiciosa con un currículum brillante y referencias. Raúl había insistido en su candidatura, aunque Camila la había encontrado demasiado prepotente desde el principio. De acuerdo, Pablo, enseguida voy. Se volvió hacia su amiga. Lo siento, Mercedes, pero el deber me llama. Por supuesto, se levantó Mercedes. Pero no olvides lo que hablamos. A veces hay que parar y mirar alrededor antes de perder algo realmente importante. Al bajar las escaleras, Camila vio su reflejo en el espejo antiguo. Allí había colgado una foto de sus padres, su padre con un gorro de cocinero y su madre con una cesta de productos recién horneados. Ahora es una foto de grupo del equipo de su primer restaurante. ¿Cuánto habían cambiado las cosas con los años? Un coche de empresa la esperaba fuera. El conductor, un anciano Fernando, había trabajado con ellos desde su primer restaurante. Abrió la puerta en silencio y Camila se sumergió en el fresco interior de cuero. Mientras el coche recorría las estrechas calles del casco antiguo, Camila recordó sus primeros años con Raúl, interminables experimentos con recetas, discusiones sobre conceptos de menús, la alegría de sus primeros éxitos. Por aquel entonces, no solo eran marido y mujer, sino un verdadero equipo que se complementaba y apoyaba mutuamente. El restaurante de la Plaza Mayor era su proyecto más reciente. Un establecimiento moderno en un edificio histórico del siglo XVI. Su apertura estaba prevista para dentro de 15 días, y cada día traía nuevos problemas y sorpresas. Fernando detuvo el coche en la entrada. A través de los grandes ventanales, Camila pudo ver a Raúl hablando animadamente con una chica alta y morena. Lorena Valverde estaba muy cerca de él, con la cabeza ligeramente inclinada y la mano en el hombro. Algo en la escena hizo que Camila se quedara helada. Tal vez fuera la forma en que Raúl miraba a la joven gerente, con el mismo fuego en los ojos que una vez la había conquistado, o la forma en que Lorena le apartaba descuidadamente un mechón de pelo de la cara, un gesto que hablaba de intimidad inapropiada. Camila empujó la puerta del restaurante con determinación. El sonido de un timbre hizo que Raúl y Lorena retrocedieran el uno del otro. «Buenas noches». La voz de Camila sonó tranquila y profesional. «He oído que tenemos un problema con el menú». Aún no sabía que esa noche sería el principio del fin, el fin de su matrimonio, de su negocio en común, de todo lo que habían construido juntos en los últimos 20 años. Pero en algún lugar de su mente ya podía sentir que se acercaba una tormenta que destruiría todo lo que había parecido tan sólido e inquebrantable. La niebla matinal cubría las calles de Plasencia con un denso velo. Gotas de agua se posaban en los antiguos faroles, goteaban por los muros de piedra de las casas. Camila estaba de pie junto a la ventana de su despacho, con una taza de café frío entre las manos. En los últimos 3 meses se había acostumbrado a empezar el día sola. Raúl ya casi nunca desayunaba en casa. Sobre la mesa estaban los papeles del nuevo restaurante de la Plaza Mayor, informes de ventas, presupuestos, listas de proveedores. Todo requería su atención, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche en que había pillado a su marido con Lorena Valverde. Con la llegada del nuevo gerente a sus vidas, era como si un viejo espejo veneciano se hubiera resquebrajado. Aún se mantenía unido, pero ya estaba cubierto por una red de pequeñas grietas.
Raúl se había vuelto diferente. Desaparecía cada vez más a menudo en el nuevo restaurante. Su teléfono estaba ahora siempre boca abajo, y las conversaciones sobre negocios se limitaban invariablemente a ideas y sugerencias de la señorita Valverde. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Estela Rivas, periodista del periódico local, entró en el despacho. Se conocían desde hacía años. Estela había escrito el primer artículo sobre su restaurante cuando abrió sus puertas. «Buenos días, Camila». Se sentó en una silla y sacó un cuaderno. «Estoy preparando un artículo sobre la vida gastronómica de la ciudad. No he podido resistirme a incluir tu historia de éxito». Camila dejó la taza a un lado, ordenando sus ideas. «¿Qué le interesa exactamente? Háblame de tus planes de desarrollo. He oído que va a abrir restaurantes en otras ciudades. ¿Y es cierto que el nuevo establecimiento de la Plaza Mayor tendrá un concepto totalmente nuevo?» «Sí, Raúl está trabajando en un nuevo menú junto con...» Camila dudó. «Con nuestra nueva gerente. Lorena Valverde está aportando muchas ideas nuevas». Estela enarcó una ceja, anotando algo rápidamente. «¿Lorena Valverde? La hija de Carlos Valverde, el dueño de la constructora». Camila se tensó. No lo sabía. Posiblemente. ¿Por qué? Solo me lo preguntaba. Estela se encogió de hombros. Carlos Valverde es conocido por sus prácticas comerciales agresivas. El año pasado hubo un caso muy sonado sobre un intento de asalto a un hotel familiar en el casco antiguo. Llamaron de nuevo a la puerta. Javier Torres, su director bancario, apareció en el umbral. Su presencia a estas horas era inusual. «Disculpe la intromisión, señora Mendoza». Javier frotó nervioso una carpeta. «Pero ha habido algunas preguntas sobre la línea de crédito para el nuevo restaurante». Estela se levantó, dándose cuenta de lo delicado del momento. «Enviaré el texto del artículo para su aprobación». Se dirigió a la salida, pero se volvió en la puerta. «Y, Camila, ten cuidado». Cuando la periodista se marchó, Javier depositó los papeles sobre la mesa. «El señor Mendoza ha solicitado un aumento de la línea de crédito, pero hay una rareza. Solo se ha incluido a sí mismo como beneficiario de los fondos». Camila sintió un escalofrío en su interior. Sus negocios siempre habían sido compartidos. Todas las decisiones se tomaban conjuntamente. ¿Cuándo fue esto? Ayer. Y también... Javier dudó. Se interesó por la posibilidad de traspasar parte del patrimonio a otra persona jurídica. Pilar Mendoza, la madre de Raúl, entró en el despacho sin llamar. A pesar de su edad, mantenía una postura señorial y una mirada aguda en sus ojos oscuros. «Camila, tenemos que hablar». Pilar se sentó en una silla, ignorando la presencia de la cajera del banco. «En privado». Javier se inclinó apresuradamente, dejando los papeles sobre el escritorio. Se hizo una pesada pausa. «¿Qué le pasa a mi hijo?», preguntó Pilar sin rodeos. «Hace una semana que no viene a casa. Dice que está trabajando en un nuevo proyecto, pero he oído hablar». Camila se volvió hacia la ventana. La niebla empezaba a despejarse, dejando ver los tejados del casco antiguo. «¿Qué tipo de habladurías, Pilar? ¿Sobre la joven gerente? ¿De cómo está cambiando el concepto del restaurante? ¿Sobre lo a menudo que ella y Raúl se quedan hasta tarde?», dijo Pilar. «Conozco a mi hijo, Camila. Una vez estuvo igual de entusiasmado con las ideas, trabajando contigo». Llamaron a la puerta. Adelina Suárez, la chef de un restaurante rival, entró. Su aparición fue inesperada. «Disculpe la intrusión». Adelina parecía alarmada. «Pero debo advertirle. Anoche vi a su marido con esa mujer Valverde en el restaurante El Paso. Estaban reunidos con mi antiguo jefe». Camila frunció el ceño. El Paso era propiedad de su principal competidor, con quien tenían una larga historia de relaciones incómodas. ¿De qué hablaban? No lo oí todo, pero hablaban de algún tipo de fusión, de un nuevo concepto de cadena de restaurantes. Adelina sacudió la cabeza. «Ten cuidado, Camila, esa chica es peligrosa». Pilar se levantó bruscamente. «Hablaré con mi hijo. Esta locura tiene que parar». «No». Camila también se levantó. «Me encargaré yo misma». Cuando los visitantes se fueron, Camila permaneció largo rato junto a la ventana, mirando la plaza. Allí, entre los turistas y los lugareños, vio una figura familiar. Lorena Valverde caminaba a paso ligero, hablando por teléfono. Su andar seguro, su impecable traje de negocios, sus gestos imperfectos, todo hablaba de un hombre acostumbrado a salirse con la suya.
Camila sacó su teléfono, abrió los mensajes de Raúl. El último lo había recibido hacía 3 días. Llegaré tarde, discutiendo un nuevo concepto con Lorena. Esa tarde, Camila se sentó en el despacho de su casa, ordenando viejas fotografías. Aquí están ella y Raúl en la inauguración de su primer restaurante. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Aquí está una cena familiar con sus padres. Pilar enseñándoles a hacer la sopa tradicional extremeña. Aquí está su primer premio en un concurso de cocina. El timbre del teléfono interrumpió el flujo de recuerdos. Mercedes. ¿Ya lo sabes? La voz de su amiga sonaba preocupada. ¿Qué exactamente? Raúl presentó los papeles para constituir una nueva sociedad, sin tu participación. Camila apretó el auricular. ¿Cómo lo has sabido? Tengo contactos en el registro civil. Camila, escucha. El nombre de Lorena Valverde aparece allí como cofundadora. Sonó el timbre. Ignacio, su padre, estaba en el umbral. Su aparición a estas horas era inusual. ¿Papá? ¿Qué pasa? Ignacio entró en la casa, hundiéndose pesadamente en una silla. Me he encontrado con un viejo amigo del banco. Me contó cosas interesantes sobre la familia Valverde. Camila se sentó frente a su padre. En sus ojos podía leerse la ansiedad. Carlos Valverde es conocido por sus métodos, digamos, de adquisición hostil de empresas, y su hija lo ha aprendido desde niña. ¿Pero por qué nosotros? Nuestro negocio no es tan grande. No se trata de tamaño, hija. Se trata de reputación, de tradición. Hemos creado algo especial y alguien quiere quitárnoslo. A la mañana siguiente, Camila llegó al restaurante antes de lo habitual. En la sala vacía, oyó voces procedentes de la cocina. Raúl y Lorena discutían sobre algo. Tenemos que movernos más rápido, decía Lorena, antes de que sospeche algo. Es más difícil de lo que crees. La voz de Raúl sonaba cansada. 20 años haciendo negocios juntos. ¿Y qué? Tú mismo dijiste que estabas cansado de su control, de estas tradiciones anticuadas. Podemos crear algo nuevo, moderno, sin todas esas convenciones familiares. Camila se retiró en silencio hacia la salida. Las palabras de su padre sobre los métodos de la familia Valverde resonaban en su mente. Ahora todo encajaba. Las extrañas preguntas sobre los documentos, las reuniones secretas, la nueva empresa. Por la tarde, se sentó en el despacho de Mercedes para revisar los documentos. Se llama asalto a la empresa, le explicó su amiga. Primero entran en el fideicomiso, luego empiezan a cambiar la estructura de gestión, a retirar activos. ¿Pero cómo pudo hacer eso Raúl? Mercedes suspiró. El amor ciega a la gente, y la ambición las vuelve despiadadas. En ese momento, llegó un mensaje de Pablo. Señora Mendoza, venga urgente. El señor Raúl está aquí con unas personas. Exigen acceso a los documentos financieros. Camila se apresuró a ir al restaurante. En la parte administrativa del edificio, se encontró con Lorena que salía de los archivos con una carpeta de documentos. Ah, señora Mendoza, sonrió Lorena con tenue superioridad. No esperaba encontrarla aquí a estas horas. Este sigue siendo mi restaurante, señorita Valverde. Por ahora, añadió Lorena en voz baja al pasar. Camila la acompañó con la mirada. En ese momento se dio cuenta de que la guerra era inevitable. Y no sería solo una lucha por el negocio, sería una batalla por todo lo que había creado en los últimos 20 años. Por un sueño que ahora se convertía en pesadilla. Se oyeron pasos en el pasillo. Raúl iba acompañado de 2 hombres trajeados. Cuando vio a su mujer, se quedó inmóvil. Camila, puedo explicártelo. No hace falta. Se dio la vuelta para marcharse. Ya lo he resuelto. Una lluviosa mañana de domingo envolvía Plasencia en un velo gris. Camila yacía insomne en su dormitorio y en el de Raúl, escuchando el repiqueteo de las gotas en el alero. La cama de al lado estaba vacía. Su marido no había vuelto a casa. La pantalla de su teléfono parpadeó en la mesilla. Otro mensaje sobre una emergencia en un nuevo restaurante. Se levantó despacio y se acercó a la ventana. Abajo, la gente del pueblo se apresuraba en sus quehaceres, escondida bajo los paraguas. Un taxi se detuvo frente a su casa y Raúl se apeó. Tenía la camisa arrugada y la corbata descolocada. Sacó las llaves, pero dudó en la puerta, mirando el móvil. Camila bajó a la planta baja justo cuando él entraba. Sus miradas se cruzaron. «Buenos días». Raúl intentó sonreír.
Lo siento, he estado ocupado en el restaurante. Hay que retocar el nuevo menú. No es necesario. Camila levantó una mano, deteniendo el flujo de excusas. Anoche llamé al restaurante. No estabas. Raúl se congeló. Su rostro se contorsionó por un momento. Estaba en una reunión con los proveedores. ¿En el Hotel Mirador? Camila sacó su teléfono, mostrando la foto que Estela había enviado. Mostraba a Raúl y Lorena entrando en un hotel de lujo a las afueras de la ciudad. Se hizo un silencio pesado, solo roto por el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. «No es lo que piensas», empezó Raúl, pero vaciló bajo su mirada. «¿Qué se supone que debo pensar? Llevas días y noches desapareciendo, evitando conversaciones, reuniéndote en secreto con ella. Lorena me está ayudando con un nuevo concepto. Ella entiende mi visión, mis ideas». «¿Tus ideas?». Camila sonrió amargamente. «O las ideas de su padre sobre cómo apoderarse del negocio de otra persona». Raúl se puso pálido. «¿Dónde? Eso no importa. Lo que importa es que traicionaste todo lo que construimos juntos. ¿Por qué? ¿Por una joven amante con ambiciones?». En ese momento sonó el timbre. Pilar, la madre de Raúl, estaba en el umbral. Una mirada a las caras de su hijo y su nuera bastó para darse cuenta. Había llegado en medio de una tormenta. «¿Qué está pasando aquí?». Pilar entró en la casa, cerrando el paraguas. «Raúl, tienes muy mal aspecto. Pregúntale a tu hijo dónde ha pasado la noche». Camila se dirigió a las escaleras. «¿Y con quién?». «¿Raúl?». La voz de Pilar temblaba de tensión. Pero no tuvo tiempo de contestar. Sonó el teléfono que llevaba en el bolsillo. El nombre de Lorena apareció en la pantalla. «No te atrevas a contestar», le advirtió Pilar. Pero Raúl ya se había llevado el teléfono a la oreja. «Sí, ahora mismo no puedo hablar. Vale, en una hora estoy allí». «¿A dónde vas?». Pilar bloqueó el camino de su hijo hacia la puerta. «Tenemos que hablar de esto». «Lo siento, mamá. Un asunto urgente». Cuando la puerta se cerró tras Raúl, Pilar subió a ver a Camila. Estaba sentada en su despacho, revisando papeles mecánicamente. «Siempre estuve orgullosa de cómo trabajabais juntos», dijo Pilar en voz baja. «Erais la pareja perfecta, tanto en la vida como en los negocios». «¡Lo éramos!». Camila levantó la vista. «¿Sabes qué es lo peor, Pilar? Que ni siquiera sé cuándo empezaron a desmoronarse las cosas». En ese momento Mercedes entró en el despacho sin llamar. Su aspecto, habitualmente inmaculado, estaba alterado, el pelo revuelto y una carpeta en las manos. «Perdone la intromisión», colocó la carpeta sobre el escritorio. «Pero tiene que ver esto». Dentro había copias de documentos, una solicitud de registro de una nueva empresa, contratos de alquiler, extractos bancarios, todo a nombre de Raúl y Lorena. «Están preparando el terreno para una absorción empresarial». Mercedes se recostó en su silla. «El esquema clásico. Se crea una empresa paralela, se retiran gradualmente los activos, se caza furtivamente a los empleados clave». «¿Pero cómo?». Pilar se agarró el corazón. «Raúl no podría». «Podía», se levantó Camila. «Y lo hizo. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora?». Llamaron a la puerta. Entró Javier Torres, su director bancario. Su rostro era serio. «Señora Mendoza, siento molestarla, pero hay un problema. El señor Mendoza está intentando transferir una gran suma de dinero de las cuentas de la empresa». «¿Cuánto?». «Casi todos los fondos disponibles. A la cuenta de la nueva empresa». Camila sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Todos estos años había confiado incondicionalmente en su marido, le había dejado tomar decisiones financieras. «He dejado la operación en suspenso», continuó Javier. «Pero necesitamos tu decisión». En ese momento, el teléfono de Camila sonó. Era Pablo. «Señora Mendoza, el señor Raúl y sus abogados están aquí. Exigen acceso a la caja fuerte con los documentos originales». Camila miró a Mercedes. «No dejes entrar a nadie, vamos para allá». Cuando llegaron al restaurante, 2 coches con los cristales tintados ya estaban aparcados frente a la entrada. En la parte administrativa del edificio les esperaba un agitado Pablo. «Están en tu despacho», susurró. «Con ellos están los abogados y la señorita Valverde». Camila empujó la puerta del despacho. Lorena estaba sentada en su mesa, y a su lado Raúl y 2 hombres de riguroso traje. Había papeles esparcidos por la mesa. «Ah, Camila», sonrió Lorena.
Estábamos hablando del futuro de la empresa. ¿En mi mesa? Camila se acercó. ¿En mi despacho? Ahora es nuestro despacho. Se levantó Lorena. Verás, la situación ha cambiado. Raúl ha decidido reestructurar el negocio. ¿Raúl? Camila se volvió hacia su marido. ¿De verdad lo aceptaste? Él evitó su mirada. Camila, entiende, necesitamos un cambio, un nuevo enfoque, nuevas ideas. ¿Y una nueva mujer? Preguntó en voz baja. Mercedes entró en el despacho con una carpeta de documentos. Me temo que sus planes tendrán que quedar en suspenso. Dejó los papeles sobre la mesa. Según los estatutos de la empresa, cualquier cambio estructural requiere el consentimiento de todos los fundadores. Lorena palideció. Se trata de un obstáculo temporal. Tenemos otras formas de... ¿Amenazar? Camila se acercó a ella. ¿Crees que voy a regalar lo que he pasado 20 años construyendo? No lo harás, sonrió Lorena. Lo perderás, como perdiste a tu marido. Raúl se sacudió como de un golpe. Lorena, no. ¿Por qué no? Ella se volvió hacia él. Es hora de aclarar las cosas. Tú mismo dijiste que estabas cansado de este matrimonio, de que ella controlara... ¡Cállate! La voz de Pilar hizo que todos se giraran. Estaba de pie en la puerta, agarrada a la jamba. ¿Cómo te atreves? En el silencio que reinaba se oían las gotas de lluvia tamborileando en el alero. Camila se acercó lentamente a la ventana y miró la plaza mojada. Sabes, Raúl, dijo sin volverse. Siempre pensé que el trabajo arruinaría nuestro matrimonio. Demasiado tiempo en el restaurante, demasiado poco tiempo el uno con el otro. Pero estaba equivocada. Se volvió hacia él. No fue el trabajo lo que nos arruinó. Fue tu debilidad lo que nos arruinó. Camila. Él dio un paso hacia ella. No. Ella levantó una mano. Es mi turno de hablar. No solo me traicionaste a mí, traicionaste todo en lo que creíamos. Nuestra familia, nuestra causa, nuestras tradiciones. ¿Tradiciones? Lorena intervino. A eso me refiero exactamente. El mundo está cambiando y tú te aferras al pasado. ¿Y tú? La miró Camila. ¿Crees que puedes venir y llevarte lo que no te pertenece? No estoy tomando nada, sonrió Lorena. Raúl lo da todo por sí mismo, por amor. Aquellas palabras flotaron en el aire como el golpe de un látigo. Pilar lanzó un grito ahogado y se desplomó en la silla. Mercedes corrió hacia ella. Llama a un médico, ordenó, comprobando el pulso de la anciana. Raúl corrió hacia su madre, pero Lorena le detuvo la mano. No hay tiempo. Tenemos que terminar el papeleo. En ese momento, algo brilló en los ojos de Camila. En silencio, se acercó a la caja fuerte. La abrió y sacó una carpeta con documentos. Toma, puso los papeles sobre la mesa. Todo lo que querías llevarte está aquí. Puedes atragantarte con tu nueva vida. Camila, no hagas ninguna tontería, le advirtió Mercedes. ¿Cosas estúpidas? Sonrió ella con amargura. Tontería fue creer que el amor es más fuerte que la codicia y la traición. Se dirigió a la salida, pero se volvió en la puerta. ¿Y sabes qué, Lorena? Él también te va a traicionar, tarde o temprano. Así es él. La lluvia se intensificó cuando Camila salió. Las gotas frías se mezclaban con las lágrimas de su rostro. 20 años de vida juntos, una causa común, sueños compartidos. Todo se desmoronaba bajo la presión de la codicia ajena y su propia ceguera. Pero en algún lugar de su mente sabía que aquello no era el final. Era solo el principio de una guerra en la que tendría que luchar por todo lo que había creado y amado. Y estaba preparada para esa batalla. Un Mercedes gris con los cristales tintados se detuvo a la entrada de El Sabor de Cáceres. Del coche bajó un hombre alto con un traje caro. Carlos Valverde, uno de los empresarios más poderosos de la región. Le seguían 2 ayudantes con maletines de cuero. Camila observó la escena desde la ventana de su despacho. Después del escándalo de ayer, no había pegado ojo, esperando el siguiente movimiento de su adversario. La aparición del padre de Lorena confirmó sus peores temores. Empezaba la verdadera guerra. El señor Valverde pide verle. Un ansioso Pablo se asomó al estudio. «Que pase». Camila se enderezó en su silla, preparándose para una conversación desagradable. Carlos Valverde entró con el paso seguro de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Sus ojos oscuros,
tan parecidos a los de su hija, escrutaron la habitación. Señora Mendoza, inclinó ligeramente la cabeza. Confío en que comprenda el motivo de mi visita. Tome asiento. Camila señaló una silla. ¿Le apetece un café? Vamos sin ceremonias. Valverde colocó una carpeta sobre la mesa. Tengo una propuesta de negocios. En ese momento, la puerta se abrió y Raúl y Lorena entraron en el despacho. Camila notó que su hija le dedicaba a su padre una inclinación de cabeza apenas perceptible. La situación es bastante sencilla, continuó Valverde. Estamos dispuestos a comprar su participación. El precio es más que generoso. Sacó un documento de una carpeta y lo deslizó por la mesa. Camila ni siquiera miró las cifras. Mi respuesta es no. Yo no aconsejaría apresurarse a decir que no. Valverde se reclinó en su silla. Los tiempos están cambiando. A los pequeños restaurantes familiares les resulta cada vez más difícil sobrevivir en el entorno actual. ¿Es eso una amenaza? Una advertencia. Sonrió. De un amigo de la familia. ¿Un amigo de la familia? Camila sonrió. ¿Quién planeó el apoderamiento de un negocio ajeno de manos de su propia hija? Lorena se crispó, pero su padre la detuvo con un gesto. Los negocios son los negocios, señora Mendoza. Nada personal. ¿Nada personal? Camila se levantó. Arruinas mi matrimonio. Intentas quitarme el trabajo de mi vida. ¿Y dices que no es nada personal? Mercedes entró en el despacho sin llamar, cargada con una carpeta de documentos. La seguía Ignacio, el padre de Camila. Le pido disculpas por llegar tarde. Mercedes depositó los papeles sobre el escritorio. Pero creo que a todos les interesará ver estos documentos. Carlos Valverde frunció el ceño. ¿Qué son? El historial de sus anteriores adquisiciones. Mercedes abrió la carpeta. Una lectura muy interesante, especialmente la parte sobre sus métodos para tratar con sus competidores. Ignacio se adelantó. Llevo 30 años en el negocio de la restauración, señor Valverde, y conozco a todos los que ha arruinado con sus sucios métodos. Tenga cuidado con lo que dice, advirtió Valverde. La calumnia es una acusación grave. No es difamación. Sacó Mercedes otro documento. Tenemos declaraciones de testigos y la voluntad de entregarlos a la fiscalía. Lorena se puso pálida. Papá, cállate, la cortó Valverde. Examinó los documentos y se levantó lentamente. Está jugando a un juego peligroso, señora Mendoza. No, Camila negó con la cabeza. Usted es la que ha estado jugando. ¿Creía que un pequeño restaurante familiar era un blanco fácil? En ese momento, Pilar entró en el despacho. Su mirada se detuvo en su hijo, de pie junto a Lorena. ¿Así es como has decidido dar las gracias a la mujer que ha pasado 20 años construyendo este negocio contigo? Su voz temblaba de rabia. ¿Venderle todo a esta gente? Mamá, no lo entiendes, empezó Raúl. No, eres tú quien no lo entiende, le interrumpió Pilar. No solo traicionaste a tu mujer, traicionaste a nuestra familia, a nuestras tradiciones. ¿Tradiciones? Intervino Lorena. El mundo está cambiando. Necesitamos nuevos enfoques, soluciones modernas. ¿Y esas soluciones incluyen destruir familias ajenas? Preguntó Pilar. Carlos Valverde golpeó la mesa con la palma de la mano. Basta ya. Estamos aquí para hablar de negocios, no de moral. Creo que ya es hora de que hablemos de moralidad. Llegó una nueva voz. Estela Rivas estaba en la puerta con un dictáfono en las manos, sobre todo porque todo esto se está grabando. Valverde se giró bruscamente. ¿Quién le ha dejado entrar aquí? Soy periodista, señor Valverde, y tengo un artículo muy interesante sobre los métodos de hacer negocios en nuestra ciudad. ¿Usted no se atrevería? ¿Me atrevo? Sonrió Estela. Ya sabes, a la gente le encantan las historias sobre pequeños restaurantes familiares que plantan cara a corporaciones codiciosas. Lorena agarró la mano de su padre. Papá, tenemos que irnos. Pero Valverde no se movió de su asiento. Su mirada estaba fija en los documentos del escritorio. ¿De verdad estás dispuesta a empezar una guerra? Le preguntó a Camila. Tú empezaste la guerra, respondió ella. Yo solo defiendo la mía. En ese momento, Javier Torres entró en el despacho con una nueva pila de documentos. Señora Mendoza, el banco ha rechazado la solicitud de transferencia de fondos. Depositó los papeles sobre el escritorio. Y además,
Hay ciertas preguntas sobre las operaciones financieras de la nueva empresa del señor Valverde. Carlos se puso pálido. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas fiscales, aclaró Javier. Preguntas muy serias. Valverde se hundió lentamente en su silla. Su confianza en sí mismo empezó a derretirse. ¿Qué quieren?, preguntó tras una larga pausa. «Que nos dejes en paz», respondió Camila. «Olvídate de nuestro restaurante. Encuentra otra víctima para tus maquinaciones. ¿Y si no lo hago? Entonces todos estos documentos acabarán mañana en la fiscalía». Mercedes dio unos golpecitos con el dedo en la carpeta. «¿Y en la redacción?». Lorena se adelantó. «No puedes hacer eso». «Sí puedo». Camila la miró a los ojos. «Y lo haré, por el bien de todo lo que hemos pasado 20 años construyendo». «Raúl». Lorena se volvió hacia él. «Di algo». Pero Raúl permaneció en silencio, evitando mirar a su mujer y a su madre. Sus hombros se hundieron, como si por fin se hubiera dado cuenta del alcance de su traición. Valverde se levantó, se abrochó la chaqueta. «Bien, has ganado. Pero recuerda que en los negocios no hay victorias eternas». «Y tampoco hay derrotas eternas», replicó Camila. «Hay cosas que no se pueden comprar: el honor, la dignidad, la lealtad». Cuando Valverde y su hija salieron del estudio, Raúl dio un paso hacia su mujer. «Camila». «No». Ella levantó una mano. «Solo vete, hacia ella, a tu nueva vida». No quería que resultara así. «¿Cómo querías que fuera?», intervino Pilar. «¿Que tu amante ocupara tranquilamente el lugar de tu mujer, para que su padre destruya lo que hemos construido durante años?» Raúl bajó la cabeza. «Mamá, yo...». «Cállate», le cortó Pilar. «Ya has elegido. Ahora vive con ella». Cuando todos se fueron, solo Camila y su padre permanecieron en el estudio. Ignacio se acercó a la ventana, mirando por ella el Mercedes de Valverde que se alejaba. «¿Sabes?», dijo pensativo. «Una vez soñé que mis nietos heredarían mi panadería, que continuaran con el negocio familiar». «Lo siento, papá». Camila se acercó a él. «Lo arruiné todo». «No», abrazó a su hija. «Protegiste lo que estábamos construyendo, y estoy orgulloso de ti». Aquella noche, Camila estaba sentada en la sala vacía de un restaurante. Los camareros hacía tiempo que se habían marchado. Solo quedaban encendidas las luces de la cocina. El sous-chef estaba terminando los preparativos para mañana. Mercedes apareció en la puerta con una botella de vino. «Creo que las dos necesitamos esto». Dejó la botella sobre la mesa y se sentó junto a su amiga. «¿Hemos ganado?», Camila preguntó. «En esta batalla sí». Mercedes sirvió el vino en copas. «Pero la guerra aún no ha terminado». «Lo sé». Camila cogió el vaso. «Valverde no es de los que admiten la derrota fácilmente». «Y Lorena tampoco», añadió Mercedes. «Es joven, ambiciosa y está enamorada. Una combinación peligrosa». «¿Y Raúl?». «Ha tomado su decisión», se calló Mercedes. «La cuestión es si estás preparada para las consecuencias». Camila miró las viejas fotografías de las paredes. La historia de su familia, de su negocio, de su amor. «Hace 20 años, mi padre decía que lo importante en la restauración no son las recetas, sino el alma», sonríe al recordarlo. «El alma no se compra ni se roba, solo se puede crear». «Y protegerla», añadió Mercedes. «Y protegerla», asintió Camila. «A cualquier precio». Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se espesaba, convirtiendo las antiguas calles de Plasencia en el escenario de un drama antiguo. Un drama de traición y lealtad, de amor y codicia, de tradiciones familiares y nuevas ambiciones. Y el final de ese drama aún estaba lejos. La luz de la mañana apenas se filtraba por las vidrieras de El Sabor de Cáceres cuando Camila encontró un montón de sobres sobre su mesa. Cartas de dimisión de cocineros, gerentes, empleados clave. Casi todo el equipo que Raúl y ella habían formado a lo largo de los años se marchaba a la competencia. Le temblaron los dedos al abrir el último sobre. Una nota de Antonio, su jefe de cocina, que había trabajado con ellos desde la apertura del primer restaurante. «Lo siento, señora Mendoza, pero los tiempos cambian». Llamaron a la puerta. Pablo estaba en el umbral, con su uniforme de maitre, habitualmente inmaculado, arrugado y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Señora Mendoza».
Los proveedores se niegan a traer la comida. Dicen que tienen una oferta mejor de una nueva empresa. Camila bajó lentamente a la silla. Ahí estaba, el contragolpe de Valverde, el estrangulamiento metódico del negocio. ¿Van todos a ellos?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Pablo asintió. El señor Raúl les ofreció condiciones más favorables, en el nuevo restaurante. Un nuevo restaurante, la creación de Raúl y Lorena, construida sobre las ruinas del negocio que compartían. Camila sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Mercedes entró en el despacho con un periódico recién salido del horno. En la portada había una foto de Raúl y Lorena en la inauguración de su nuevo establecimiento. Revolución en la gastronomía de Plasencia, leyó Mercedes el titular. El célebre chef Raúl Mendoza presenta un nuevo concepto de cocina moderna. Ya está bien, la cortó Camila. Ya lo entiendo. Hay que hacer algo. Mercedes se sentó frente a ella. Están destruyendo metódicamente tu negocio. Nuestro negocio, corrigió Camila. El que construimos juntas. Llamaron de nuevo a la puerta. Entró Ignacio, el padre de Camila. Su rostro era sombrío. Han llamado del banco, dijo sin preámbulos. Están renegociando las condiciones del préstamo. ¿Por qué razón? Técnicamente, por la marcha de empleados clave y la ruptura de contratos con proveedores. En los hechos. Se calló. Valverde, terminó Camila por él. Tiene a su gente en todas partes. En ese momento Estela Rivas entró literalmente volando en el despacho, agitando unos documentos. Tienes que ver esto, extendió los papeles sobre el escritorio. La nueva empresa de Raúl y Lorena. Adivina quién es el principal inversor. Carlos Valverde, supuso Mercedes. No, Estela negó con la cabeza. Mucho más interesante. ¿Recuerdas la cadena de restaurantes que intentó comprarte hace 2 años? Camila se quedó helada. 2 años atrás, una gran cadena internacional de restaurantes les había ofrecido venderles el negocio. Ella y Raúl se habían negado, decididos a seguir siendo independientes. Así es como... Se levantó y se acercó a la ventana. Todo estaba planeado desde hacía mucho tiempo. No todo. Llegó una voz desde la puerta. Pilar, la madre de Raúl, estaba allí. Mi hijo se enamoró de verdad de esa chica, pero utilizaron sus sentimientos. ¿Sentimientos? Camila sonrió con amargura. ¿Qué hay de 20 años de matrimonio? ¿Nuestro amor, nuestra causa común? Está confundido. Pilar se hundió en una silla. Lorena sabe cómo manipular, y su padre sabe arruinar la vida de los demás, remató Mercedes. En ese momento, el propio Raúl entró en el restaurante. Su aparición silenció a todos. Parecía cansado, pero decidido. Tenemos que hablar, dijo mirando a Camila. ¿Sobre qué? Ella se volvió hacia él. ¿Sobre cómo nos robaste las cocineras? ¿O sobre cómo tu amante está arruinando lo que hemos pasado años construyendo? No hay necesidad de ser dramático, refunfuñó. Son negocios, nada personal. ¿Nada personal? Pilar se levantó. Traicionas a tu familia, arruinas tu matrimonio, destruyes el trabajo de tu vida. Y dices que no es nada personal. Mamá, por favor. Raúl se frotó la cara con cansancio. He venido a ofrecerte una solución. Sacó documentos de su maletín. Vende tu parte. Puedes conseguir un buen precio mientras puedas. Así que Lorena y tú podéis apropiaros tranquilamente de todo lo que hemos creado. Camila negó con la cabeza. Jamás. Entonces lo tomaremos todo de otra manera. Una nota dura apareció en su voz. No tienes ninguna posibilidad, Camila. Supéralo. Vete, dijo ella en voz baja. Fuera de mi restaurante. Nuestro restaurante, corrigió él. Por ahora. Cuando la puerta se cerró tras él, Pilar rompió a llorar. ¿Qué le han hecho a mi niño? Camila miró en silencio por la ventana. Abajo, Raúl subió al nuevo deportivo donde le esperaba Lorena. Ella le besó, mirando desafiante hacia las ventanas del restaurante. Tenemos que actuar, dijo Mercedes. Tengo un plan. En ese momento Javier Torres entró en el despacho. Señora Mendoza, parecía alarmado. Hay un problema con la licencia. Alguien ha puesto una denuncia en la inspección sanitaria. Déjeme adivinar. Camila sonrió cansada. ¿Una denuncia anónima? Sí. Además,
Hacienda ha programado una auditoría no programada. Mercedes maldijo. Clásico plan de asalto. Primero te privan de recursos, luego empiezan a presionarte con inspecciones. Y luego te ofrecen vender el negocio por nada, remató Estela. Lo he visto más de una vez. Llamaron a la puerta. Entró un joven camarero. Señora Mendoza, ahí, en el vestíbulo. Camila bajó al restaurante y se quedó helada. En las mesas se sentaban desconocidos con trajes de negocios, portando carpetas de documentos. Hola, señora Mendoza. Se le acercó un hombre corpulento de mediana edad. Represento a los inversores. Estamos auditando su negocio. ¿Bajo qué derecho? Derechos de accionista minoritario. Le tendió unos documentos. Su marido nos vendió una parte de su participación. Camila sintió que el suelo se le iba bajo los pies. ¿Raúl había vendido las acciones sin su consentimiento? Era el colmo. Aquella noche, un consejo de guerra se reunió en el restaurante. Mercedes, Ignacio, Pilar, Estela, Javier y los pocos empleados leales que quedaban. Tenemos algunos triunfos, dijo Mercedes mientras desplegaba los documentos. En primer lugar, las recetas originales pertenecen a la familia de Ignacio. En segundo lugar, los contratos principales están a nombre de Camila. Pero escalfaron a los cocineros, la interrumpió Pablo. ¿De qué sirven las recetas sin ejecutantes? Al menos tenemos reputación, intervino Estela. 20 años de trabajo impecable. Eso no se puede robar ni comprar. Y me tenemos a mí. Llegó una voz desde la puerta. Adelina Suárez, la antigua chef de un restaurante rival, estaba allí. Sé cómo trabajan, conozco sus métodos. ¿Por qué quieres ayudar?, preguntó Camila. Porque le hicieron lo mismo a mi familia hace 5 años, respondió Adelina. Es hora de vengarse. En ese momento, un joven camarero entró corriendo en la habitación. Señora Mendoza, allí, en la cocina. Entraron corriendo en la cocina. En medio de la sala destrozada estaba Antonio, su antiguo chef. Le temblaban las manos. Lo siento, susurró. No podía hacer otra cosa. Amenazaron a mi familia. ¿Quién amenazó? Camila se acercó a él. Los hombres de Valverde. Ellos. Lo saben todo sobre todo el mundo. Explotan cualquier debilidad. En ese momento, el teléfono de Camila sonó. El número de Raúl. Espero que ahora entiendas, dijo en lugar de un saludo. No tienes ninguna posibilidad. ¿Por qué, Raúl? Le temblaba la voz. ¿Por qué haces esto? Porque contigo estamos haciendo aguas, y con Lorena, con ella me siento vivo. Ella entiende mis ambiciones. ¿Tus ambiciones? Camila sonrió amargamente. ¿O las ambiciones de su padre? ¿Qué más da? Lo que importa es el resultado, y no será a tu favor. Hubo un pesado silencio en la cocina cuando se cortó la conexión. Antonio seguía con la cabeza gacha. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Camila miró la cocina destrozada, las caras asustadas del personal, el rostro decidido de Adelina. Luchar, respondió. Lucharemos. Ya entrada la noche, cuando todos se habían dispersado, Camila estaba sola en el restaurante vacío. Caminó lentamente entre las mesas, tocando objetos familiares. Viejas fotografías en las paredes, un mostrador de bar desgastado, un espejo antiguo con un marco pesado. En el reflejo se vio a sí misma, una mujer cansada con mirada decidida, una mujer a la que intentaban arrebatar todo lo que amaba, pero habían calculado mal. Una cosa no habían tenido en cuenta: a veces el peor enemigo es una mujer traicionada sin nada que perder. El sol se elevaba lentamente sobre los tejados de Plasencia, tiñendo de tonos dorados las antiguas murallas. En la penumbra de la sala vacía del Sabor de Cáceres se oían voces. Camila había convocado una reunión de urgencia. En la mesa redonda, con las huellas de innumerables cenas familiares, se sentaban los que seguían fieles a la tradición: Ignacio, Pilar, Mercedes, Adelina Suárez y Pablo. Recibí esto anoche. Camila colocó una carta oficial sobre la mesa. Convocatoria de Junta Extraordinaria de Accionistas. Raúl y sus nuevos socios exigen un cambio en la gestión. Mercedes cogió el documento, pasó rápidamente los ojos por encima. Han reunido un accionariado. Teniendo en cuenta la parte de Raúl y las acciones que vendió, tienen una participación mayoritaria, remató Ignacio. Su rostro era sombrío, pero se olvidaron de un detalle importante.
Sacó una vieja carpeta de un maletín de cuero raído. Las páginas amarillentas contenían la historia del negocio familiar. Cuando abrimos el primer restaurante, comenzó, insistí en incluir una cláusula especial en los estatutos. Todas las decisiones clave tenían que ser tomadas por unanimidad por todos los miembros de la familia, los poseedores originales de la receta. ¿Pero importa eso ahora?, preguntó Adeline. Quiero decir, ¿tienen chefs, tecnología? ¿Tecnología? Pilar sonrió con amargura. Hay cosas que no se pueden copiar. Nuestras recetas han pasado de generación en generación. No solo contienen ingredientes, contienen el alma de la familia. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió. En el umbral estaba Raúl. Solo, sin el séquito habitual de abogados y Lorena. He venido a hablar, dijo dando un paso al frente. Pilar se levantó. ¿Hablar de qué? ¿De cómo traicionaste a tu familia? Mamá, por favor. Raúl arrugó la nariz. Estos son negocios. Los tiempos están cambiando. ¿Negocio? Ignacio se puso en pie. Este restaurante nunca fue solo un negocio. Es nuestro patrimonio, nuestra historia. ¿Historia? Raúl sonrió. Quizá por eso estamos anclados en el pasado. Mientras otros crecen, abren nuevos restaurantes, introducen conceptos modernos. ¿Qué tal tu nueva cadena?, preguntó Camila. ¿Con inversores internacionales y un menú estándar? Raúl se quedó helado. ¿Sabes? ¿Sobre el acuerdo con la misma cadena que intentó comprarnos hace 2 años? Camila asintió. Sí, lo sé. Así como el hecho de que Valverde fuera su representante entonces. Estela entró en la habitación con una carpeta de documentos. Y no solo representante. Tengo pruebas de que llevaban mucho tiempo planeando esto. Lorena no apareció por casualidad en tu restaurante. Raúl se puso pálido. No entiendes nada. Lorena estaba cumpliendo el encargo de su padre. Terminó Pilar por él. Y tú estabas demasiado ciego para verlo. En ese momento la puerta volvió a abrirse. En el umbral estaba la propia Lorena, acompañada de 2 abogados. «Qué conmovedora escena familiar», sonrió. «Siento interrumpir, pero tenemos asuntos que atender». Se dirigió a la mesa y colocó los documentos delante de Camila. «Solicitud de transferencia de control. Si firmas ahora, podrás conservar una pequeña participación en el negocio». «¿Y si no lo hago?», preguntó Camila. «Entonces nos quedaremos con todo», se encogió de hombros Lorena. «A través de los tribunales, a través de inspecciones, a través de la quiebra, no importa. El resultado será el mismo». Ignacio se levantó despacio. «¿Creéis que podéis venir y quitarnos lo que hemos pasado décadas construyendo?» «¿Por qué no?». Lorena sonrió. «Tenemos dinero, contactos, influencia. ¿Qué tenéis vosotros? ¿Viejas recetas y tradiciones familiares?» «Tenemos más que eso», se oyó desde la puerta. Antonio, su antiguo chef, estaba allí. «Tenemos honor». Se acercó a la mesa y puso un sobre delante de Camila. «Lo he escrito todo. Cómo amenazaban, cómo presionaban a la gente, cómo planeaban apoderarse del negocio». Lorena se puso pálida. «No te atreverías». «Ya lo he hecho», se enderezó Antonio. «El fiscal ya tiene copias de esa declaración». Raúl agarró a Lorena del brazo. «¿Qué está pasando? ¿De qué está hablando?» «Ahora no», intentó detenerle ella, pero ya era tarde. «No, ahora». Raúl se volvió hacia ella. «Quiero saber la verdad, toda la verdad». Carlos Valverde entró en el vestíbulo. Su habitual suficiencia fue sustituida por ansiedad. «Lorena, el coche está esperando. Tenemos que irnos». «Nadie se va a ninguna parte», dijo Mercedes levantándose. «No hasta que resolvamos este caso». «Lo resolveremos en el juzgado», le cortó Valverde. «No tenéis pruebas». «¿De verdad?» Estela sacó una grabadora. ¿Y las grabaciones de sus amenazas? ¿Las declaraciones de los testigos? ¿Documentos sobre la preparación de la redada? Valverde se volvió hacia Raúl. «Te das cuenta de que van de farol, ¿no? No tienen nada». «¿No?» Ignacio abrió su carpeta. «¿Y los documentos sobre cómo intentasteis haceros con los otros restaurantes familiares? ¿Testimonios de sus dueños?» «Raúl». Lorena le agarró del brazo. «No les hagas caso. Solo están celosos de nuestro éxito». «¿El éxito?». Pilar rió con amargura. «¿Qué éxito?». «La destrucción de nuestra familia,
¿La traición de todo en lo que creíamos? Raúl permaneció en silencio, pasando la mirada de Lorena a Camila, de su padre a su madre. En sus ojos se leía la confusión de un hombre que de repente había tenido una epifanía. La amaba, le dijo finalmente a Lorena. Te quería de verdad. Y yo a ti, intentó sonreír. ¿Todavía podemos...? No, negó con la cabeza. Se acabó. Se volvió hacia Camila. Lo siento. Estaba ciego. ¿Ciego? Valverde sonrió. Eras una herramienta útil, como todos los demás. Aquellas palabras fueron como romper una presa. Raúl se volvió bruscamente hacia él. ¿Así que todo esto estaba planeado? ¿Desde el principio? Por supuesto, se encogió de hombros Valverde. Los negocios son los negocios. Nada personal. ¿Nada personal? Raúl apretó los puños. Arruinaste mi familia, mi matrimonio, mi negocio. Tú mismo lo arruinaste todo, dijo Camila en voz baja. Con tus propias manos. Se hizo un gran silencio. Luego Raúl caminó lentamente hacia el escritorio, tomó los papeles que Lorena había traído y los abrió de un tirón. ¿Qué estás haciendo?, chilló. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió él. Terminar este juego. Se volvió hacia Camila. Sé que no merezco el perdón, pero quiero arreglarlo. ¿Arreglarlo? Valverde se rió. ¿Cómo? Tenemos una participación mayoritaria. No. Llegó una voz desde la puerta. Javier Torres estaba allí. La transacción para vender las acciones fue ilegal. El banco anuló la operación. Lorena se puso pálida. Papá. Cállate, la cortó Valverde. Esto no se ha acabado. No, sí que lo está, dijo Mercedes. El fiscal ya tiene todos los documentos, incluidas las pruebas de tus maquinaciones con otros restaurantes. Valverde agarró la mano de su hija. Vámonos. Nuestros abogados se encargarán de todo. Cuando salieron, el silencio flotaba en el vestíbulo. Raúl permanecía con la cabeza gacha. ¿Y ahora qué?, preguntó Pilar. Ahora, Ignacio puso la mano en el hombro de su hija, reconstruimos lo destruido. Si me dejan, dijo Raúl en voz baja, me gustaría ayudar. Camila lo miró durante un largo instante y luego desvió la mirada hacia las viejas fotografías de las paredes, la historia de su familia, de su amor, de su causa común. No será fácil, dijo finalmente. Lo sé, asintió él, pero estoy dispuesto a luchar, por nuestra familia, por nuestro legado. Al otro lado de las ventanas, el atardecer se consumía, tiñendo de tonos dorados las antiguas calles de Plasencia. El día llegaba a su fin, pero la historia aún no había terminado. Quedaba un largo trabajo por delante para reconstruir lo que había sido destruido, no solo los negocios, sino la confianza, el respeto, los lazos familiares. El sol del amanecer iluminaba los pasillos vacíos de El Sabor de Cáceres. Camila estaba de pie junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos jugaban con la vajilla y los vasos antiguos. Después de los acontecimientos de ayer, el restaurante parecía diferente, como una casa después de que los huéspedes no invitados se hubieran marchado. El silencio se rompió al oír abrirse la puerta. En el umbral estaba Antonio, su antiguo jefe de cocina, con una gran caja en las manos. «He traído algo», dijo en voz baja. «Todas las recetas que intentaron copiar, y también...» vaciló, pruebas, sobre cómo planeaban destruir el restaurante. Camila señaló en silencio la mesa. Antonio empezó a colocar documentos, carpetas de fotos, notas de conversaciones, correos electrónicos. «Nos obligaron a espiar», le tembló la voz. «Nos amenazaron con arruinar nuestras carreras si no cooperábamos, pero yo guardé copias de todo». Mercedes entró en la habitación, seguida de Estela con un portátil. «Tenemos algo interesante», la periodista abrió el ordenador. «¿Recuerdas el restaurante de Madrid que cerró hace 2 años? Adivina quién estuvo implicado en su hundimiento». En la pantalla aparecieron viejos artículos de periódico, la historia de un restaurante familiar destruido por un atracador. Entre las fotos aparecía una joven Lorena Valverde, entonces becaria, en una importante cadena de restaurantes. «No era la primera vez», continuó Estela. «Encontré otros 3 casos similares. Es el mismo escenario en todas partes. Una joven ambiciosa consigue un trabajo, encandila al dueño o a un empleado clave y destruye el negocio desde dentro», remató Mercedes. El ruido de unos tacones sobre el suelo de mármol hizo que todos se giraran.
En la puerta había una mujer de mediana edad, elegante y claramente nerviosa. «Me llamo Silvia Ortiz», se presentó. «Yo era la dueña de aquel restaurante de Madrid, y estoy dispuesta a contárselo todo». Durante la hora siguiente, Silvia contó su historia, cómo Lorena se había presentado en su restaurante, cómo había encandilado a su hermano, cómo se había hecho poco a poco con el control del negocio. Cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde, terminó. Lo habíamos perdido todo, el restaurante, la reputación, la familia. «¿Pero por qué no dijiste nada?», preguntó Camila. «Por miedo», respondió Silvia simplemente. «Valverde tiene contactos en todas partes. Pero ahora…» Sacó una carpeta con documentos. «Estoy dispuesta a declarar». En ese momento Pablo entró en la habitación. «Señora Mendoza, hay periodistas, muchos periodistas». Camila miró por la ventana. Una pequeña multitud se había congregado a la entrada del restaurante. Periodistas con cámaras, fotógrafos. «Soy yo», admitió Estela. «Enviando un comunicado de prensa sobre un escándalo de corrupción en el negocio de la restauración». «¿Sin consultarme?». Camila enarca una ceja. «A veces, la mejor manera de defenderse es atacar», responde la periodista. «Que todo el mundo sepa la verdad». Un jadeante Javier entró corriendo en la habitación. «Tienes que ver esto. Las acciones de la empresa de Valverde están bajando. Los inversores han empezado a hacer preguntas». «Aquí viene el primer crack», asintió Mercedes satisfecha. Sonó el teléfono de Camila, el número de Raúl. «Pon la tele», dijo en lugar de saludar. «Cualquier canal de noticias». Pablo trajo un pequeño televisor del bar. En la pantalla aparecía el edificio de la comisaría, con Carlos Valverde esposado a la entrada. «Sospechoso de fraude, allanamiento y corrupción», transmitió el locutor. «Según los informes preliminares, se trata de una serie de delitos cometidos en los últimos 5 años». «Este es el final», dijo Raúl en voz baja a través del teléfono. «Lorena se escapó, cogió todo el dinero de la caja fuerte y desapareció». Camila escuchó en silencio su pesada respiración. «Fui un idiota», continuó. «Dejar que me utilizaran». «¿Dónde estás ahora?», preguntó ella. «En la comisaría, haciendo una declaración. Les conté todo. Cómo planearon la toma del poder, cómo presionaron a la gente». Pilar entró en el restaurante. El rostro de la mujer mayor palideció. «¿Lo sabes ya?», le preguntó a Camila. «¿Lo de Raúl?». «Sí». Camila dio por terminada la conversación y se volvió hacia su suegra. «Le contó todo a la policía». «Mi niño». Pilar se hundió en una silla. «¿Cómo pudo cometer semejante error?». «Todos cometemos errores», llegó una voz desde la puerta. Ignacio se paró allí. Es importante encontrar la fuerza para admitir los errores e intentar corregirlos. Durante todo el día hubo un flujo constante de personas en el restaurante. Periodistas, policías, antiguas víctimas de las maquinaciones de Valverde. Cada uno aportaba nuevos testimonios, nuevas pruebas. Por la tarde, Camila estaba sentada en su despacho, consultando las noticias en Internet. La historia iba cobrando fuerza a medida que los periodistas desenterraban más y más detalles del turbio pasado de la familia Valverde. «¿Sabes?», dijo Mercedes al entrar, «a veces hay justicia después de todo. No te emociones antes de tiempo». Camila se frotó los ojos cansada. «Todavía tenemos un montón de problemas. Chefs que se van, contratos rotos, pérdidas de reputación. Pero tenemos algo más importante». Mercedes colocó una carpeta frente a ella. Declaraciones de chefs que quieren volver, cartas de apoyo de clientes fieles, ofertas de cooperación de proveedores. Llamaron a la puerta. Adelina Suárez entró con un grupo de cocineros, los mismos que se habían marchado a la competencia. «Queremos volver», dijo simplemente. «Si aceptan». Camila se levantó lentamente. «¿Por qué?». «Porque aquí se vive de verdad», respondió uno de los cocineros. «No son risas de plástico y menús de cinta transportadora, sino cocina de verdad, tradiciones de verdad». Por la noche, cuando todo el mundo se había dispersado, Camila estaba sola en el restaurante vacío. Caminó despacio entre las mesas, tocando objetos familiares. Cada uno guardaba su propia historia, sus propios recuerdos. El timbre del teléfono rompió el silencio. Un número desconocido. «¿Tú ganas?». La voz de Lorena sonaba cansada. «¿Pero sabes qué?».
Igual perdiste todo, tu marido, tu reputación, parte de tu negocio. No, la interrumpió Camila. No he perdido lo más importante, a mí. ¿Y tú? ¿Qué te queda? Lorena guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja: Adiós, Camila. Espero que te atragantes con tu victoria. La conexión se cortó. Camila se asomó a la ventana. Abajo, en la plaza, ardían los faroles, iluminando las antiguas piedras del pavimento. La ciudad vivía su habitual vida nocturna, indiferente al drama humano. Raúl apareció en la puerta, desplomado, envejecido por el paso de los días. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Camila asintió. Caminó despacio hacia el bar donde antes pasaban las tardes soñando con el futuro. Se lo conté todo a la policía, empezó. Todos los esquemas, todos los planes. Cómo utilizaron mis sentimientos, mis ambiciones. ¿Por qué viniste, Raúl? No lo sé. La miró sinceramente a los ojos. Para pedir perdón, tal vez. Aunque sé que no lo merezco. No, no lo mereces, asintió ella. Pero ¿sabes qué? A veces no es el que pide perdón el que necesita perdón, sino el que perdona. Permanecieron largo rato en silencio, contemplando la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. Cada uno pensaba en sus cosas, el pasado que no podía volver, el futuro que había que construir de nuevo. ¿Y ahora qué?, preguntó Raúl. ¿Y ahora qué? Camila se volvió hacia él. Ahora empieza lo difícil, reconstruir lo que ha sido destruido. ¿Puedo ayudar? Puedes, asintió. Pero no aquí. Ahora mismo no. Los dos necesitamos tiempo primero. Él asintió comprensivo y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo peor? Que te he querido de verdad, todos estos años. Lo sé, respondió Camila en voz baja. Eso es lo trágico. Cuando la puerta se cerró tras él, ella permaneció junto a la ventana largo rato más. Abajo, la Plasencia matutina cobraba vida, tiendas que abrían, gente que se apresuraba a sus quehaceres, la ciudad que comenzaba un nuevo día. Camila sacó su teléfono y marcó el número de Mercedes. Reúne a todo el mundo, tenemos mucho trabajo que hacer. Comenzaba una nueva etapa, no solo reconstruir el negocio, sino revivir lo que siempre había sido el corazón de su restaurante. El amor por el negocio, el respeto por la tradición, la fe en las personas. En la sala semivacía de El Sabor de Cáceres, Camila repasaba los informes financieros. A pesar de la reciente victoria sobre Valverde, la situación seguía siendo difícil. Muchos clientes se habían marchado, la reputación estaba dañada y las deudas aumentaban. Hay que resolver algo. Mercedes extendió los papeles sobre la mesa. El banco exige la amortización anticipada del préstamo. Sin nuevas inversiones, no duraremos ni un mes. Camila miró los números en silencio. La tinta roja parecía sangrar sobre el papel blanco, mostrando la profundidad de la crisis. Raúl apareció en la puerta. Había cambiado mucho desde el escándalo con Valverde. Estaba demacrado, con canas en el pelo. Llevaba una carpeta de documentos en las manos. ¿Me permite?, preguntó en voz baja. Camila asintió. Se había convertido en un ritual familiar en las últimas semanas. Él venía por las mañanas, ayudaba con el papeleo, intentaba deshacer al menos parte del daño que había hecho. Tengo una propuesta. Raúl puso la carpeta sobre la mesa. Quiero vender mi parte del nuevo restaurante. Todo el dinero se destinará a pagar mis deudas. Eso no resolverá todos los problemas, observó Mercedes. No, convino él. Pero es un comienzo. Pilar entró en el salón, seguida de Ignacio. Los viejos solían estar pegados ahora, como si intentaran colaborar para pegar de nuevo la copa familiar rota. Hay noticias, dijo Pilar. Lorena ha vuelto al pueblo. Todos se quedaron helados. Tras la denuncia de Valverde, su hija había desaparecido, llevándose una importante cantidad de dinero. ¿Y ahora? ¿Por qué?, preguntó Camila. Dicen que está reunida con representantes de una cadena internacional de restaurantes, respondió Ignacio. Los mismos que quisieron comprarnos hace 2 años. En ese momento Estela entró en el restaurante con el periódico de la mañana. En la portada había una foto de Lorena en compañía de unos empresarios. Están planeando abrir una cadena de restaurantes por toda España, dijo la periodista. Y quieren abrir su primer restaurante en Plasencia, justo delante de usted. No descansará, dijo Raúl en voz baja. Nunca lo hará.
Tenemos preocupaciones más inmediatas. Mercedes golpeó con el dedo los estados financieros. Sin dinero, no aguantaremos hasta su próximo movimiento. Pablo entró en el salón. Señora Mendoza, los han vuelto los clientes. Todos se apresuraron hacia la ventana. Una pequeña multitud se había reunido en la plaza frente al restaurante. Clientes habituales, lugareños, turistas. Hemos leído el artículo, dijo un hombre mayor cuando Camila salió a su encuentro, sobre cómo luchaste por tu restaurante, y queremos apoyar la verdadera cocina familiar. Durante todo el día, el restaurante estuvo lleno. La gente no solo venía a comer, traían historias de sus encuentros aquí, de vacaciones familiares, de momentos importantes de la vida relacionados con este lugar. Hacia el atardecer, un grupo de personas vestidas con trajes de negocios entró en la sala. Al frente estaba Lorena, tan guapa y segura de sí misma como siempre. No está nada mal, miró a la sala llena. Lástima que no dure mucho. ¿Qué queréis?, preguntó Camila. Hablar. Lorena señaló una mesa libre. En privado. Se sentaron en la mesa del fondo. Lorena sacó unos papeles del bolso. Tengo una propuesta, comenzó. Mis nuevos socios están dispuestos a comprar su restaurante. El precio es más que generoso. ¿Por qué? Camila ni siquiera miró los papeles. Tendrás tu propia cadena. Exactamente, sonrió Lorena. Y no necesito competencia, sobre todo, emocional. ¿De qué estás hablando? De Raúl. Lanzó una mirada en su dirección. Veo cómo te mira, todavía te mira. Eso no es asunto tuyo. Es mío. Lorena se inclinó más cerca. Porque todavía le quiero, y no dejaré que vuelvas a interponerte entre nosotros. En ese momento, Antonio y un grupo de cocineros se acercaron a la mesa. Disculpen la intromisión, dijo. Pero tenemos algo que decir. Puso una carpeta delante de Lorena. Aquí están las pruebas de cómo manipulasteis recetas, violasteis códigos sanitarios, presionasteis a proveedores. Está todo documentado. Lorena palideció. No te atreverías. Ya lo hemos hecho, llegó la voz de Estela. Estaba junto a la cámara encendida. Está todo grabado. Es un chantaje, intentó mantener la compostura Lorena. No, replicó Camila. Es justicia. Unos hombres con traje de negocios entraron en la habitación, representantes de la misma red internacional. Señorita Valverde, se acercó uno de ellos a su mesa. Hemos revisado las condiciones de cooperación. A la luz de las nuevas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Lorena se levantó de un salto. No trabajamos con sinvergüenzas, respondió el empresario con sencillez. Daña nuestra reputación. Cuando se fueron, Lorena permaneció sentada como aturdida. Luego se volvió lentamente hacia Camila. ¿Lo has planeado todo? No. Camila negó con la cabeza. Es solo que la verdad tiene una forma de salir a la superficie. Esto no ha terminado. Lorena se puso de pie. Todavía tengo contactos, dinero. ¿Dinero? Un policía entró en la habitación. ¿Los que le robaste a tu padre antes de su detención? Lorena corrió hacia la salida, pero Raúl le cerró el paso. Lo siento, dijo en voz baja, pero es lo que hay que hacer. Mientras la policía se llevaba a Lorena, se hizo el silencio en la sala. Entonces alguien del público empezó a aplaudir y pronto todo el restaurante estalló en aplausos. ¿Y ahora qué?, preguntó Pilar, acercándose a su hijo. ¿Ahora? Raúl miró a Camila. Ahora volvemos a empezar. En ese momento, Javier Torres entró en el restaurante con unos papeles. El banco ha renegociado las condiciones del préstamo, dijo. Después de los acontecimientos de hoy, consideran que el negocio es más estable. Mercedes echó un vistazo a los papeles. Eso nos da una oportunidad. Más que una oportunidad, se oyó desde la puerta. Un grupo de empresarios locales estaba allí. Queremos invertir en su restaurante, dijo uno de ellos. Pero con una condición, que lo mantengas como está, real, de propiedad familiar. Camila miró a Raúl, a Pilar, a Ignacio. Sus ojos leían la misma pregunta. Sí, dijo, nos quedaremos. Tarde esa noche, cuando todos se habían dispersado, Camila y Raúl estaban solos en el salón vacío. «Sabes», dijo él, mirando las viejas fotografías de las paredes, «justo ahora me estoy dando cuenta de que casi lo pierdo». ¿Y qué era? Mi alma se volvió hacia ella. No solo la del restaurante,
La tuya. Camila le miró durante un largo momento y luego dijo en voz baja: a veces hay que perder algo para darse cuenta de su valor. Y a veces, dio un paso hacia ella, hay que encontrar la fuerza para admitir los errores y volver a empezar. Al otro lado de las ventanas, el sol se ponía, tiñendo de tonos dorados las antiguas calles de Plasencia. El día llegaba a su fin, pero la historia aún no había terminado. Quedaba mucho trabajo por delante: reconstruir la confianza, revivir las tradiciones, curar las heridas. Pero ahora lo sabían. El reto más difícil había quedado atrás. Todo lo que quedaba era encontrar la fuerza para perdonar y empezar un nuevo capítulo. La tarde de diciembre envolvía Plasencia en una suave nevada, algo poco habitual por estos lares. Las velas ardían en el sabor de Cáceres, creando un ambiente acogedor. El restaurante volvía poco a poco a la vida, los clientes regresaban, las viejas recetas se disfrutaban de nuevo. Camila estaba sentada en su despacho cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. ¿Crees que has ganado? La voz de Lorena sonaba desacostumbradamente tranquila. Me queda una carta más, y va a destruir todo lo que estás intentando reconstruir. Estás castigada. ¿Qué puedes hacer? ¿Y ya? Nada. Lorena oyó una risita en su voz. Pero hay gente que hará todo por mí. Pon la televisión, cualquier canal de noticias. Camila encendió el televisor. En la pantalla había una transmisión en directo desde la sala del tribunal. Carlos Valverde estaba declarando. No actúes solo. Su voz sonaba segura. Ignacio Esteves, el padre de Camila Mendoza, fue mi socio durante muchos años. Todos los planes para hacerme con los restaurantes se elaboraron con su participación. Tengo pruebas. Camila sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Mercedes entró corriendo en el despacho. Pon las noticias, están... Ya lo estoy viendo, la interrumpió Camila. ¿Es verdad? No puede ser, negó Mercedes con la cabeza. Tu padre nunca... Llamaron a la puerta. El propio Ignacio se plantó en el umbral, demacrado y envejecido por los últimos días. Tengo algo que decirte, dijo con voz apagada. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Entró en el despacho y se hundió pesadamente en una silla. La nieve seguía cayendo al otro lado de la ventana, creando la ilusión de paz y tranquilidad. Hace 25 años, cuando nuestra panadería estaba al borde de la ruina, Carlos Valverde vino a verme. Me ofreció una colaboración, dinero a cambio de información sobre otros restaurantes. ¿Aceptaste?, preguntó Camila en voz baja. Sí, Ignacio bajó la cabeza. Solo pensaba en cómo salvar el negocio familiar, en cómo asegurar tu futuro. Pero entonces vi lo que estaba haciendo a otras familias. ¿Y qué hiciste? Empecé a reunir pruebas. Durante años documenté cada transacción, cada estafa. Esperé el momento de detenerle. Raúl entró en el despacho, con una carpeta de documentos en la mano. Es verdad, dijo. Lorena me enseñó parte del archivo, pero ella no sabe lo principal. ¿Lo principal qué?, preguntó Mercedes. Ignacio sacó un pendrive de un bolsillo interior. Aquí está la historia completa de los crímenes de Valverde, incluidos los que ni siquiera su hija conoce. Le he dado una copia al fiscal hace una hora. En ese momento llamaron a la puerta. Estela entró con un ordenador portátil. Tenéis que ver esto. Es en directo desde el juzgado. En la pantalla, la cara de Carlos Valverde iba cambiando a medida que el juez leía los nuevos cargos. Cada palabra estaba respaldada por documentos que Ignacio había pasado años recopilando. ¿Por qué estabas callado?, preguntó Camila a su padre. Todos estos años. Porque estaba esperando el momento en que pudiera destruirlo por completo, no solo detenerlo por un tiempo. Y entonces tenía que redimirme. Pilar entró en la habitación. La policía ha detenido a Lorena. Intentaba salir del país. ¿Con el dinero de su padre?, aclaró Mercedes. No, Pilar negó con la cabeza. Con los papeles de una nueva cadena de restaurantes. Planeaba empezar de nuevo en otro país. Raúl apretó los puños. Así que me utilizó hasta el final. No solo a ti, llegó una voz desde la puerta. Un representante de una cadena internacional de restaurantes estaba allí. Nosotros también hemos sido víctimas de sus manipulaciones, pero ahora tenemos una oferta. Puso unos papeles sobre la mesa. Queremos invertir en su restaurante, no para apoderarnos de él, sino para conservarlo.
como punto de referencia de la verdadera comida familiar. ¿Por qué? Preguntó Camila. Porque lugares como tu restaurante son el alma de la ciudad. No pueden ser sustituidos por establecimientos de cadena. Camila miró a su padre, a Raúl, a todos los presentes. Tenemos que pensarlo, dijo. Por supuesto. El empresario se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. Una cosa más. Ustedes no ganaron porque fueran más fuertes. Es porque fuisteis fieles a vosotros mismos. Cuando se marchó, el silencio flotaba en el despacho. Raúl fue el primero en hablar. Tengo algo que decir, se dirigió a Camila. Me di cuenta de que nunca amé a Lorena. Ella era un espejismo, una ilusión de algo nuevo y excitante. Pero lo real... Miró las viejas fotografías de las paredes. Lo real siempre estuvo aquí. Las palabras no significan nada, respondió Camila en voz baja. Solo las acciones. Lo sé, asintió. Por eso renuncio a mi parte del restaurante. Completamente. Puedes disponer de ella como mejor te parezca. ¿Por qué? Preguntó Pilar. Es tu herencia. No, mamá. Raúl negó con la cabeza. Mi herencia son las habilidades culinarias que me enseñaste, las recetas que se transmitieron en la familia. Todo lo demás, debo ganármelo de nuevo. Ignacio se levantó y se acercó a la ventana. La nieve seguía cayendo, convirtiendo Plasencia en un pueblo sacado de un viejo cuento de hadas. «Sabes», le dijo a su hija, «toda la vida he tenido miedo de que descubrieras la verdad, que me odiaras por haber hecho un trato con Valverde, pero ahora me doy cuenta. A veces hay que atravesar la oscuridad para ver la luz». «¿Y ahora qué?», preguntó Mercedes. «¿Qué pasa con el restaurante?». Camila miró a todos los presentes, a su padre, que se arrepentía de viejos pecados, a Raúl, que lo había perdido todo y había encontrado la fuerza para admitir sus errores, a Pilar, que había mantenido la fe en su hijo, a Mercedes, que había viajado con ella todo este camino. «Ahora», dijo, «empezamos un nuevo capítulo, pero lo estamos escribiendo juntos». Al otro lado de la ventana, el día de invierno se estaba acabando, y en la sala del restaurante ya se estaban colocando las mesas para el turno de noche. La vida seguía, y en esta vida había lugar para el perdón, la redención y los nuevos comienzos. El sol primaveral inundaba las calles de Plasencia cuando Camila abrió las puertas del renovado El Sabor de Cáceres. Habían pasado 3 meses desde que terminó la guerra por el restaurante, pero las heridas aún no habían cicatrizado del todo. En la sala reinaba el habitual bullicio matutino. Los camareros ordenaban los platos, los cocineros preparaban los preparativos para el nuevo día. Era lo mismo de siempre, pero algo había cambiado sutilmente. Quizá todos se habían vuelto diferentes. Sobre el mostrador hay un periódico recién publicado. En la portada había una foto del juzgado y el siguiente titular: «Sentencia en un caso de fraude en un restaurante. 15 años de cárcel para Carlos Valverde». Justo debajo había una nota más pequeña: «Lorena Valverde condenada a 3 años de libertad condicional». Camila dejó el papel a un lado y se dirigió a la cocina. Antonio estaba elaborando un nuevo plato. Desde que había vuelto al restaurante, era como si hubiera encontrado un segundo aire, experimentando con recetas todos los días. «Buenos días, señora Mendoza», sonríe. «¿Le apetece probar?». Probó el plato que le ofrecía. El sabor era perfecto, como antes, como lo había sido antes de todo aquello. «Excelente», asintió. «Pero tiene algo. ¿Nuevo?». Antonio sonrió comprensivo. «He añadido especias que usaba tu abuelo en su día. Encontré notas en libros viejos». En ese momento, Pilar entró en la cocina. Después de todos los acontecimientos, solía venir por las mañanas, ayudando con los preparativos para la jornada laboral. «Camila», me tendió un sobre. «Esto es de Raúl. La carta era corta. Me voy, no me busques. Necesito tiempo para darle sentido a todo y tal vez encontrarme de nuevo. Lo siento por todo». Camila dobló la carta. Apenas se habían visto en los últimos meses. Raúl había ayudado con el papeleo a través de abogados, pero evitaba los encuentros cara a cara. «¿Dijo a dónde iba?», preguntó a Pilar. «No». La mujer mayor negó con la cabeza. «Pero creo que es lo correcto. Necesita tiempo». Estela entró en la habitación con un nuevo número de la revista.
En la portada había una foto de su restaurante y el titular: Revivir la tradición. Cómo un restaurante familiar venció a la maquinaria empresarial. Ha sido un gran artículo. La periodista puso la revista sobre la mesa. La gente tiene que conocer esta historia. ¿Por qué?, preguntó Camila. ¿Para saborear el drama de otra persona? No, Estela negó con la cabeza. Para recordar, a veces vale la pena luchar por lo que uno cree. Ignacio apareció en la puerta. Hacía mucho tiempo que no iba al restaurante después de que se descubriera su aventura con Valverde, pero poco a poco había empezado a volver, al principio brevemente, luego cada vez más a menudo. «Hija», se acercó a Camila, «tengo algo que decirte». Entraron en el estudio. En las paredes había fotografías nuevas mezcladas con viejas, la historia familiar plasmada en las imágenes. «Vendí la casa», dijo Ignacio. «Puse todo el dinero en la cuenta del restaurante. No me redimirá, pero...» «Papá», lo interrumpió Camila, «ya expiaste todo cuando ayudaste a detener a Valverde». «No», negó con la cabeza. «Traicioné tu confianza, traicioné todo lo que te enseñé. Y sin embargo», le cogió la mano, «no podríamos haberlo hecho sin ti». Mercedes entró en la habitación con una pila de documentos. Nuevos contratos con proveedores. Y otra cosa, el banco ofrece reestructurar el préstamo en condiciones más favorables. ¿Por qué?, se preguntó Camila. Después del artículo de Estela, nuestro restaurante se convirtió en un símbolo de la lucha contra la captura corporativa. Es buena publicidad para el banco apoyar un negocio así. Llamaron a la puerta. Javier Torres, su director bancario, se plantó en el umbral. «Señora Mendoza», le tendió una carpeta con documentos. «El Consejo de Administración ha aprobado su solicitud de ampliación. Creen que su historia es un gran ejemplo de cómo las empresas familiares pueden hacer frente a las corporaciones». Camila abrió la carpeta. Las condiciones eran más que generosas: bajo interés, largo plazo de amortización y la posibilidad de reembolsar anticipadamente sin penalización. «No es solo una decisión empresarial», continuó Javier. «Es una inversión de futuro, en preservar la tradición». En ese momento, un grupo de turistas entró en el restaurante. Se detuvieron ante una pared de fotografías, observando la historia de la familia. «¿Es este el lugar?», preguntó uno de ellos. «¿De la que escribieron en la revista?». Pablo, que pasaba con una bandeja, asintió orgulloso. «Sí, ese mismo restaurante. ¿Quieren escuchar nuestra historia?». Al anochecer, cuando la afluencia de clientes se había calmado, Camila se sentó en la sala vacía. Al otro lado de la ventana, la puesta de sol se consumía, tiñendo de dorado las antiguas piedras de Plasencia. En la mesa, frente a ella, estaban los papeles, el certificado de divorcio que el mensajero había traído por la tarde. Raúl lo había firmado todo sin pedir nada a cambio. ¿Pensando en él? Pilar se agachó a su lado. «En lo que podría haber sido», contestó Camila. Si tan solo fueran palabras peligrosas», la mujer mayor negó con la cabeza. «No cambian el pasado, pero pueden envenenar el presente». Adelina entró en la sala con un grupo de jóvenes cocineras, una nueva generación a la que estaban empezando a formar en la cocina tradicional. «Mirad», señaló a unas viejas fotografías, «así empezó la historia de este lugar, y cada uno de vosotros es ahora parte de esa historia». Camila miró las caras jóvenes, llenas de entusiasmo y esperanza. Quizá de eso se trataba, de transmitir la tradición, de enseñar a la siguiente generación no solo recetas, sino valores. «Por fin me he dado cuenta de lo que significa un restaurante familiar. No es solo un negocio, no son solo paredes y recetas. Es el alma que vive en todos los que trabajan aquí. Y en todos los que vienen aquí», añadió Pilar. Por la noche, al cerrar el restaurante, Camila se detuvo en la entrada. Un nuevo cartel colgaba ahora de la pared. «Restaurante familiar El Sabor de Cáceres. Tradiciones que han resistido el temporal». Pasó los dedos por el frío metal. Habían perdido y ganado. Habían caído y se habían levantado. Habían perdonado y habían aprendido a seguir adelante. Quizá los fragmentos del pasado nunca volverían a formar la misma imagen, pero tal vez sirvieran para crear algo nuevo, más duradero, más real. Camila cerró la puerta y caminó por la Plasencia nocturna. La ciudad vivía su vida, indiferente a los dramas humanos. Pero aquí, entre estos antiguos muros,
se conservaba una historia de amor y traición, de caída y renacimiento, de una familia que encontró la fuerza para atravesar la tormenta y mantener vivo lo más importante, su alma.